Buenos días, queridos amigos. Los invitamos hoy sábado 3 de febrero nuevamente a oír otra historia de Jesús que no se encuentra contemplado en los evangelios, pero que por vía mediúnica ha sido recibida hoy en el siglo XXI por esos misioneros encarnados como Chico Javier, que han podido, en unión a esos investigadores espirituales, han podido traernos al presente todas esas historias, esos diálogos que tuvieron Jesús y sus apóstoles en ese colegio apostolar, en esa escuela del alma que estuvo allí en Galilea, en las diferentes casas de ellos, especialmente en la de Pedro. Les explicaba, les pormenorizaba esas enseñanzas a través de parábolas o con explicaciones directas. Con ellos él sí profundizó muchos temas, cosa que no hacía con la con la población en general, porque esos apóstoles estaban preparados espiritualmente, no solamente de esa encarnación, sino en anteriores encarnaciones ya ellos habían tenido un bagaje espiritual que les hacía que le pudieran entender sus enseñanzas y por supuesto sus profundizaciones y sus explicaciones. Tanto fue la comprensión que tuvieron los apóstoles de Jesús de su enseñanza que, a excepción de Juan Evangelista, todos los demás dieron su vida por este mensaje. Entonces, la historia de hoy se llama El siervo inconstante y dice así. Incorporada en el libro Jesús en el Hogar de Chico Javier y Nello Lucio. Entonces, el siervo inconstante. Delante de todos los presentes, el maestro narró con llaneza. Cierto hombre encontró la luz de la revelación divina y deseó ardientemente habilitarse para vivir entre los ángeles del cielo. Tanto suplicó esa bendición al Padre que a través de la inspiración el Señor lo envió al perfeccionamiento necesario con vistas al fin a que se proponía, por intermedio de varios amigos orientados por el poder divino. El candidato, que demostraba destacada inclinación por la escultura, fue llevado a colaborar con antiguo maestro con mármol valioso. Sin embargo, al poco tiempo se dimitió, alegando la imposibilidad de someterse a un hombre ríspido e intratable. Se transfirió de ese modo para una oficina consagrada a la confección de utensilios de madera, bajo las directrices de viejo escultor. Lo abandonó también sin demora, aseverando que no le era posible aguantarlo. Enseguida fue empleado bajo las determinaciones de conocido obrero especializado en la construcción de columnas en estilo griego. Pero no tardó en dejarlo, declarando no tolerarle las exigencias. Enseguida se entregó al trabajo bajo las órdenes de experimentado escultor de ornamentaciones en arcos festivos, pero pasada una semana huyó a los compromisos asumidos, afirmando haber encontrado un jefe por demás violento e irritable. Después se colocó bajo la orientación de un fabricante de arcas preciosas, de quien se alejó en pocos días con el pretexto de tratarse de criatura desalmada y cruel. Y así, de tarea en tarea, de oficina en oficina, el aspirante al cielo decía invariablemente que no le era posible incorporar las propias energías a la experiencia terrestre, por encontrar en toda parte el error, la maldad y la persecución en los que lo dirigían, hasta que la muerte vino a llevarlo a la presencia de los ángeles del Señor. Con sorpresa, sin embargo, no les encontró tan sonrientes como él esperaba. Uno de ellos avanzó triste e indagó: amigo,
¿Por qué no te preparaste delante de los imperativos del cielo? El interpelado, que identificaba la propia inferioridad por las sombras en que se envolvía, clamó en llanto que solo había encontrado exigencia y dureza en los conductores de la lucha humana. El mensajero, sin embargo, observó con amargura: el Padre te llamó a servir en tu propio provecho y no a juzgar. Cada hombre dará cuenta de sí mismo a Dios. Nadie escapará a la justicia divina que se pronuncia en el momento preciso. ¿Cómo pudiste olvidar tan simple verdad dentro de la vida? El martillo bate el yunque, el herrero conduce el martillo, el comerciante examina la obra del herrero, el pueblo da la opinión sobre el negociante y el Señor en el conjunto analiza y juzga a todos. Si huiste de pequeños servicios del mundo bajo la alegación de que los otros eran incapaces e indignos de la dirección, ¿cómo podrás entender el ministerio celestial? Y el trabajador inconstante pasó a sufrir las consecuencias de su caída impensada. Jesús hizo una pausa y concluyó: quien estuviere bajo el dominio de personas enérgicas y endurecidas en la disciplina, excelentes resultados conseguirá recoger si supiere y pudiere aprovecharle la aspereza, inspirándose en la madera bruta al contacto de la garlopa benefactora. Bendita sea la mano que educa y corrige, pero bienaventurado sea aquel que se deja corregir al toque de la renovación y el perfeccionamiento, porque los maestros del mundo siempre reclaman la lección de otros maestros, pero la obra del bien, cuando es realizada para todos, permanece eternamente. Entonces tenemos en esta lección el siervo inconstante, la narración de esta historia, de este hombre que no aceptaba las disciplinas de los trabajos por parte de sus jefes, de su patrón, como también le decimos. Entonces, y pasaba de uno a otro siempre con el mismo argumento de que eran indignos, pues, esas personas de que él sirviera para ellos. Pero realmente sabemos que estamos en el lugar donde debemos estar. Realmente estamos regidos por leyes de causa y efecto, y que realmente estamos en el círculo que merecemos estar. Si encontramos en alguno de esos lugares alguna dificultad por parte de algunas personas que nos dirigen, pues tenemos que perseverar. Ahí vimos cómo él cambiaba de lugares y no perseveró en ninguna. Debemos perseverar, debemos permanecer por un tiempo. Por algo estamos en ese lugar, por algo estamos sirviendo a esa persona, por algo tenemos los compañeros que tenemos, y realmente hacer un trabajo, no podría decir de cuánto tiempo, pero sí no estar de un lado a otro constantemente buscando la perfección que no vamos a encontrar aquí en la tierra, porque ni somos perfectos, y por supuesto las condiciones, las empresas, los lugares donde nos encontremos, los países no serán perfectos. Entonces tenemos que aportar de este crecimiento espiritual nuestro, aportar, impactar en donde quiera que nos encontremos, en el lugar donde Dios nos ha llamado a estar, de nuestra buena voluntad, de nuestros buenos pensamientos, de nuestras buenas acciones, de nuestras oraciones, para transformar esos lugares y tal vez también esas personas con las que nos toca convivir. Seguramente algo ocurrió en el pasado que hizo que mereciéramos tener la convivencia de esas personas. Igualmente tenemos unos deberes para ayudar. Esos seres son maestros, por lo menos nos están enseñando lo que no se debe hacer cuando son aparentemente injustos en su trato con nosotros. Entonces son maestros para nosotros somos discípulos de ellos, y nosotros tenemos deberes de compasión, de amor, de misericordia para con ellos, porque como lo decía Jesús, no saben lo que hacen. El que entiende las cosas espirituales debe tener más paciencia. El que entiende las cosas espirituales
debe ser más indulgente con aquellos que no lo saben, y que por medio del ejemplo nuestro es que posiblemente lo van a aprender. Entonces, realmente perseveremos, que también fue una enseñanza que nos dio Jesús. El que persevere hasta el fin será salvo, indicándonos que tenemos que permanecer en el lugar donde Él nos ha colocado, haciendo un bien, impactando, como lo decíamos ahorita, a ese psicoambiente, a esos seres con los que nos toca convivir, que realmente nosotros podamos enseñarle, no solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo, una mejor actitud. A eso se refería también Jesús cuando nos hablaba de que diéramos la otra mejilla a aquel que nos golpeara una. Es la otra actitud, la otra mejilla es la otra actitud. No podemos actuar de la misma manera, no podemos pagar mal con mal, sino al contrario, si nos hacen un mal, devolverlo con un bien, con un buen pensamiento, con una vibración en nuestros corazones para esa persona que imaginemos que la estamos envolviendo en luz, en paz y en amor, y podemos hacer mucho más que realmente huyendo de todas las situaciones que la vida nos coloca para que crezcamos. Entonces, para crecer es que estamos aquí encarnados en la tierra por unos años, y tenemos que salir de esta encarnación pues con los mejores servicios, con los mejores parabienes, los bienes espirituales, que son las buenas relaciones que podamos cosechar, conquistar con otras personas por el bien que les hacemos. Un abrazo para Álvaro Caro Flores, para Fran Mercado, para Ximena Carvajal. Gracias por estar con nosotros. Saben que pueden encontrar esta y otras historias de Jesús en nuestro canal YouTube, que se llama Historias de Jesús. Entonces, esperamos tenerlo nuevamente el próximo sábado con otra historia de Jesús. Bendiciones para todos.